Los relatos de los abuelos eran en su mayoría historias de espantos que nos gustaba escuchar cuando éramos niños. Sentarnos a escuchar a los abuelos mientras nos hablaban de seres sobrenaturales era mágico. Esos cuentos han pasado de generación en generación, estimulando la imaginación, conservando la memoria histórica y enriqueciendo el legado de un pueblo. Tan llenos de misticismo, esos relatos construyen la memoria colectiva y reafirman la identidad de una comunidad. Al hablar de historias y al hablar de todos estos componentes que hemos vivido de una u otra manera los seres humanos, tenemos que remontarnos a la niñez y la niñez es sumamente importante para el proceso del ser humano, porque en la niñez descubrimos muchas cosas, como en la niñez descubrimos que podemos aprender a caminar, podemos aprender a brincar, en la niñez descubrimos que podemos ser creativos, y ser creativos es crear todas las historias y esos imaginarios que puede tener el ser humano. Diría yo que en Buga los imaginarios los comenzamos a tener a partir de nuestros padres y a partir de una figura sumamente importante en la sociedad, que es el abuelo. El abuelo él es el encargado en las sociedades, por ser el hombre de mayor edad, por ser el hombre de mayor experiencia. Él es el que posee las historias y él es el que nos cuenta las historias y nos narra las historias. En mi caso particular, mi abuelo, por parte de madre, me contaba algunas cosas que sucedieron sobre la calle Quinta, aquí en Guadalajara de Buga. Y esta calle Quinta, pues era principalmente la historia del jinete sin cabeza, que posteriormente se la escuché a mi papá. Mi papá coincidía con mi abuelo que sobre la calle Quinta bajaba desde los cuarteles, así se llamaba antiguamente al batallón Palacé, desde la entrada central de los cuarteles, que era por la calle Quinta, tipo 10, 11, 12 de la noche, se sentía galopar un caballo que bajaba hasta la estación del ferrocarril. Hay que recordar que la calle Quinta es la calle más derecha que tiene Guadalajara de Buga. Bajaba y posteriormente a la madrugada volvía y subía, es decir, se oía dos veces. Nosotros particularmente vivimos, cuando yo era niño, vivíamos sobre la calle Quinta con carrera sexta, y la inquietud de uno como niño era si eso realmente existía o no existía, si existió o no existió. Posteriormente con mis tías, y que ya yo estaba, digan ustedes, terminando primaria, comenzando el bachillerato, con mis tías hablábamos de que los espantos y que estas casas tradicionales podían manejar muchos de estas historias, de estos espantos. Yo particularmente no he tenido ningún tipo de sensación directa con este tipo de historias. No puedo decir y afirmar que vi al jinete sin cabeza sobre la calle Quinta, porque sería una falsedad, pero tampoco puedo decir que he visto fenómenos de este tipo de cosas. Yo diría que el fenómeno de este tipo de incidentes, como los quiera de pronto llamar la sociedad, los tenemos cada uno de nosotros en nuestra... Marvin Harris, un antropólogo norteamericano, en un bellísimo libro de antropología, dice que
La enculturación es un proceso por el cual los adultos, los mayores, convocan, invitan, seducen y obligan a los menores a adoptar los patrones que fundamentan sus formas culturales y sociales. Entonces, desde esa óptica podemos pensar entonces que la construcción de la identidad está fundamentada en historias, mitos, leyendas, relatos, costumbres, valores, moralidades, ¿sí?, que en últimas nos sirven como formas de control. O sea, las formas míticas, las formas religiosas, muchas de ellas están constituidas a partir de generar formas de control y formas de cooperación social. La tradición oral en Buga ha sido alta porque esta ha sido una sociedad culta, una sociedad letrada, y muchos de nuestros autores lo que han hecho es recoger muchas de esas historias locales y convertirlas en cuentos, en documentos, ¿cierto? Y en tiempos anteriores, cuando los medios de comunicación no estaban tan desarrollados, las formas como las sociedades conservaban su identidad era a partir de los relatos. Digamos, a mi casa iba un tío abuelo a contarnos historias de Tío Conejo, ¿sí? Y eso era toda una moralidad, ¿sí? Y a partir de esos relatos, no sino que se fuera la luz para que a los abuelos le dieran por contar historias de fantasmas y quedábamos todos amontonados en una cuna o en un sofá, ¿cierto? O sea, porque esas son formas de comunicación que en parte muchas de ellas por el consumo masivo de los medios masivos tienden como a desaparecer, pero aquí todavía hay sociedades donde las familias se reúnen, ¿sí?, y se reúnen a conversar y no se reúnen frente a un televisor, ¿sí?, sino que se reúnen frente a un plato de comida o en una fogata o en paseos de finca o en paseos de olla, y lo que uno ve en esos espacios es que la gente se recuerda. ¿Te acordás, fulanito, el día que fuimos a no sé qué? O te acordás, y comienzan a sacar como de la olla de las memorias, ¿cierto?, aquellas historias familiares que nos constituyen. Seguramente a todos les pasó lo que me pasó a mí, que mi abuelo me contaba tantas veces la historia que yo hoy en día la puedo contar como si yo lo hubiera vivido, ¿cierto? Y nunca era la misma historia, que eso es lo que es lindo, sino que la historia se va modificando con el tiempo, porque o la memoria a los viejos les falla o porque se recuerdan cosas nuevas que se les olvidan. Porque es que la memoria es una cosa muy linda, porque la memoria le permite a uno por temporadas acordarse de unas cosas y olvidarse de otras, o al revés. La ventaja del olvido, eso es eso. ¿Qué tal que uno no se pudiera olvidar lo malo que le ha pasado? Viviría uno terriblemente dolido con el mundo. Entonces, por eso uno se olvida. Por eso hay un bolero que dice, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo era que llamaba a esa muchacha? Que ya ni me acuerdo. Entonces, digamos, en la construcción de las formas de identidad, ¿sí?, los discursos, las imágenes, ¿sí?, que cada sociedad modela y también las promociona. En la sociedad nuestra, digamos, la sociedad bugueña, que es una sociedad tan formal, tan tradicional, aquí la endogamia está bien vista. O sea, casar entre parientes aquí no está mal visto. Ahí tenemos dicho local, a la prima se le arrima y a la prima hermana con más gana. Entonces, eso nos constituye. Cuando yo salí de vivir en Buga y fui a vivir a la metrópoli, a Cali, fue cuando yo supe la diferencia que éramos. ¿Cuál era la diferencia entre bugueños y turbeños y caleños y palmiranos? Porque claro, cuando uno está aquí en la provincia, en lo propio, pues uno no ve la diferencia. Pero cuando uno va y se junta con otros, que son de otras ciudades, de otros pueblos, entonces cuando uno comienza a ver las pequeñas marcadas diferencias. Entonces, Tuluá queda aquí a 20 kilómetros. Digamos, espacialmente no es muy lejos, pero culturalmente es muy fuerte, porque aquí la presencia, digamos, paisa es menor. En Tuluá hay mayor influencia paisa. Y además porque aquí también la influencia negra ha sido muy controlada, ¿sí? Aquí a los negros de Buga los pusieron allá por fuera del casco urbano. O sea, los pusieron allá en el vínculo, allá en Mediacanoa, y los pusieron en Chamimbala, ¿sí? Y en la Merced, en la ciudad, que esa franja que va de la Merced al Sucre. Esa es la franja que va de la Merced al Sucre, que sube a Santa Bárbara, es como una L, que es la franja de unas cuantas familias de origen negro, que fueron los que se quedaron en la ciudad, pero los otros aquí fueron sacados. Y el barrio en el que yo habito desde hace más de 30 años, carga ese estigma. Él formalmente llama a la Merced, pero de manera despectiva nos dicen los del Gallinazal, o sea, los negros, como una manera de segregarnos, porque eso es parte de lo que es esta sociedad clasista, racista, sexista, ¿sí?, machista. Tenemos un poco de dolencia, ¿cierto? Y eso se ve en las historias orales. Y la oralidad transmite prejuicios.
Tuve un día negro. Negro ni el teléfono. Entonces mire cómo lo negro comienza a estar asociado a lo que no es deseado. Y eso es una cosa que ideológicamente la gente reproduce. Vamos a relatarles, pues a través de la historia se ha hablado de el Moán, la patasola, el caballero sin cabeza. Pero en este caso vamos a hablar del duende o duendecillo, un personaje diminuto, de estatura, cuenta la historia, que era muy enamorado y que sobre todo pues se les arrimaba a las damas muy jovencitas, muy niñas, a hacerles maldades. Él llegaba a las horas de la noche, pero cuentan que esto lo hacía cuando él se había enamorado de cierta niña, y sobre todo que cuando tenían el cabello largo, le encantaba enredarles el cabello, haciéndoles trencillas. Pero no se sabe cómo se daban las mañas para cuando al otro día la niña despertara, la niña tenía el cabello enredado. Ese era lo fascinante de él, de este personaje. Pero a la vez, muchos creían que era un personaje creativo. Pero no, en realidad existió, o existía, cuenta la historia. Bueno, en esa época cuentan que el modo como de castigo era amenazar a la niña con que si no se come la sopa, llamamos al duende, llamamos a la bruja o llamamos a la patasola. Entonces esa era la forma de castigar al niño, y por eso ellos se mantenían, e incluso por eso era que en las horas de la noche no salían siquiera al jardín de aquellas casonas, porque tenían el temor, o con el solo hecho de, si ellos salían, con el solo hecho de, ahí viene el duende, ahí mismo, se devolvían y ahí sí no volvían a salir, sino a la camita. La relación entre lo que es la historia y el miedo la podíamos catalogar en que uno busca el miedo porque uno se vuelve morboso frente al miedo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con todas esas historias? Era buscarle esa morbosidad al miedo. Y entre más miedo nos daba la historia, pues mejor era la historia contada. Partiendo del abuelo, el abuelo nos contaba las historias y posteriormente nosotros la reproducíamos. Y la reproducíamos era con la adaptación de cómo la habíamos escuchado nosotros. Por ejemplo, lo del jinete sin cabeza, la reproducíamos según lo que nos había contado mi papá o que nos había contado los abuelos. Y cada uno le iba agregando algo más a la historia. En ocasiones llegué a escuchar que a ese jinete sin cabeza el galopar del caballo eran solamente de 3 patas y no de 4, y en muchas ocasiones he escuchado muchas versiones sobre eso, de que el caballo también galopaba en 3 patas, que el caballo relinchaba o no relinchaba, pues también lo he escuchado. Algo que fue muy similar en la historia para nosotros, principalmente para mis primos y para mí, era de que el abuelo nos decía que el contar las historias produce miedo, porque hay historias que son verdaderas, otras historias que son fantásticas y que es del imaginario del ser humano, pero que en ocasiones era bueno cuando experimentábamos la historia y cuando experimentábamos ese mormo del miedo, era mejor no voltear a mirar hacia atrás, porque de pronto al mirar hacia atrás nos encontrábamos con la realidad, y esa realidad podía ser el fantasma verdadero. Unos años después, ya con la formalidad del estudio, tanto de bachillerato como de universidad, me encontraba que en la Biblia se narran
cosas similares a esto, como por ejemplo el párrafo de que realmente vio la mujer de Jod, porque la mujer de Jod mira hacia atrás y se queda convertida en una estatua de sal. Allí la relación con lo que nos decía el abuelo. Por eso en muchas ocasiones en patios como este contábamos las historias y salíamos inclusive con la cabeza hacia abajo y en ocasiones con los ojos cerrados, pero siempre recordando al abuelo con las palabras que nos decían: si les aterra la historia, si les produce pánico la historia, no volteen a mirar hacia atrás, porque ahí nos vamos a encontrar la realidad. Son muchos mis colegas, son muchas las personas que coincidimos con estas historias. Aquí en Buga, el profesor Carlos Moncayo, el profesor Rienzi Moncayo, y yo que he estado escuchando las historias sobre este tipo de cosas, y particularmente lo que vengo relatando como ejemplo, que es la de El jinete sin cabeza sobre la calle Quinta, pues son muchas las versiones que hemos escuchado, pero yo creo que ese imaginario es el imaginario que le tenemos que transmitir a estas generaciones de ahora, a estos niños de ahora. Los niños de ahora no manejan el imaginario con la realidad, no manejan el miedo, no es como el miedo que experimentábamos nosotros en nuestra niñez. El miedo del niño ahora es muy diferente. El miedo del niño ahora es más hacia la tecnología que a lo que puede pasar. Si usted le dice a un niño, pórtese bien porque viene el coco, el niño le va a decir que venga, que yo lo quiero conocer. ¿Dónde está ese coco que yo lo quiero conocer? Es la identidad con todo lo que es tecnología. A nosotros nos hablaban de coco y no encontrábamos el celular por ningún lado, no teníamos esta tecnología que tenemos hoy en día, y el imaginario nuestro nos lo comenzaba a trabajar en nuestra memoria. Y las versiones del coco son totalmente diferentes en el ser humano. Eso es como la relación entre lo que es el miedo, el mito y la realidad. La tradición oral es como un elemento de la cultura, que hace parte de las diferentes transformaciones de las sociedades. Entonces es como un elemento que maneja la sociedad para comunicar sus expresiones. Y su importancia es que a través de la tradición oral podemos ver muchos rasgos que conforman las diferentes representaciones o expresiones culturales de la sociedad, ¿sí? Entonces, pues en eso va la importancia, en las herramientas de estudio que nos pueda reflejar la tradición oral. A través de las fuentes orales, que es como el trabajo de investigación que yo puedo hacer a través de una entrevista, de un cuestionario, de hablar con las personas, de conocer sus relatos del pasado. Entonces uno puede ver bosquejos de lo que es una característica de ese grupo social. Pero pues se debate en el sentido en que esas tradiciones orales se van transformando con el tiempo. Entonces no hay veracidad de qué tan confiable es esa fuente para una investigación histórica. Formas de explicar la realidad. Entonces son como mecanismos que utiliza la gente para dar respuesta a algo. Entonces le rezaban o creían en tal mito para controlarse de pronto en cuestiones morales, más por ahí la cosa, pero no en conducta, sino sí como temores, es infundir temores. En la medida en que sirva para darnos a conocer lo que era nuestro pasado, ¿no? Porque si lo conocemos, pues vamos a identificar cosas del futuro más fácil. Entonces es importante, y en la medida que también se vaya transformando, ¿no? Que no se quede como en la tradición oral de mitos y leyendas, sino que, por ejemplo, nosotros los jóvenes creemos nuevas formas de expresión a través de la oralidad, no solo como mitos y leyendas, sino cosas más trascendentales que puedan ayudar a construir una identidad cultural y social. La cuentería se utiliza mucho hoy en día y es un mecanismo de distracción, pero a la vez de generar conciencia crítica en la sociedad, la creación. En la medida en que uno le muestre que a los muchachos que también pueden crear ellos sus mitos, sus relatos, sus historias, los niños se van a interesar por conocer esto y así hacer como una relación de que, bueno,
tú me das esto, pero yo también puedo darte esta historia, cosas así. En ese sentido es como una manera didáctica de llamar a los niños. ¿Considera importante usted volver, digamos, no sé, a ese tipo de relaciones de que el abuelo era, digamos, como el vocero y que debemos volver a escuchar a los viejos? Sí, claro. Es bueno tener la figura de los abuelos, pero a partir del debate, ¿sí? No quedarnos con que el abuelo, porque el abuelo tiene la razón. Es mejor que se transforme, precisamente porque, bueno, listo, sí, ellos pueden tener mucha experiencia, pero yo también tengo mi punto de vista y yo me estoy formando. Entonces, en la medida en que sea un debate constructivo, excelente. Al tener nuevas herramientas tecnológicas, la comunicación se ha vuelto instantánea y eso es lo que nos venden, ¿no? Entonces se ha degenerado un poquito la comunicación en el sentido que no se da información clara, mucha abreviatura, ya es como algo más del momento, como para generar encuentros o cosas así, pero no que genere un constante conocimiento o así, no. Sí ha transformado mucho eso. Pues, yo nací en Buga, de 2 años me fui a Bogotá, mi primer recuerdo es montado en un avión. Y pues en Bogotá pues me tocó vivir todos los progresos que iba teniendo la nación. En ese entonces, pues en primer lugar mi papá compró un radio de 4 bandas y no duró una semana, los ladrones lo llevaron. Y después pues la televisora nacional también empezó a funcionar y entonces pues también tuvimos televisor. A los 10 años, 10 años cumplidos míos, regresamos a Buga y nos situamos en una casa en la esquina de la carrera 12 con calle Tercera. Al frente había una carpintería de 2 pisos, era la casa del padre Peña. Le llamaban la casa del padre Peña, una casa del siglo XVIII. Nosotros duramos 2 o 3 años en esa casa y nos empezaron a decir que en esa casa alumbraban. Mi hermano hasta, por cierto, abrió un hueco en la tabla de una ventana para ver si ahí podía haber algo. Pero pues no. Nosotros nos salimos de la casa e inmediatamente que nos salimos, la casa la demolieron y construyeron otra casa allí. Al cabo de los años, doña Gladys Azcárate me dijo: ustedes vivían en una casa donde alumbraban, donde se veía que había un entierro y pues que ella lo veía desde el segundo piso de la carpintería, que era de unos parientes de ella. Y entonces yo caí en cuenta de que en la sala de la casa que quedaba al frente de la carpintería, nosotros teníamos el televisor que habíamos comprado en 1956. Claro, eso alumbraba. Y nosotros nos estábamos hasta las 12 de la noche viendo televisión. Esa es la historia que, pues, divertida que me pasó. No sé si otros alumbramientos sí hayan tenido mejor suerte. Estas historias, pudiéramos decir que positivas o negativas, de todos modos nos dejan alguna cosa. De las tantas cosas que nos pueden dejar, pues hombre, es la relación que puede haber entre familia, ¿no? Ya las familias no se reúnen a contar historias. Y hay proyectos en este momento y
instituciones en este momento que están manejando pues este tipo de recuperación de memoria. Yo creo que un pueblo sin memoria pues es muy complicado que avance. Recuperar la memoria es recuperar esas viejas historias, y por ende con las viejas historias pues vamos a recuperar la propia historia y la propia identidad de la ciudad, porque en últimas es eso, es la identidad que puede tener nuestra ciudad. Instituciones como el Ministerio de Cultura en este momento están trabajando en la recuperación de memoria. En algunos casos hemos visto la recuperación de memoria desde 1948 para acá, con los procesos de violencia en Colombia, pero se nos han olvidado esos mitos y esas leyendas que hay tan bonitas. En el Valle del Cauca, por ejemplo, una historia muy olvidada es el Hojarrasquín del Monte, que era un personaje que asustaba principalmente en los bosques y en las orillas de los ríos, asustaba a las personas, y que era un personaje lleno de hojas, por eso se llama el Hojarrasquín del Monte. La Madremonte, la Patasola, todo ese tipo de mitos que se han venido construyendo en este antiplano andino que nosotros manejamos, nos une de pueblo en pueblo, y yo creo que es lo importante que en este momento se recupere la historia y se recupere este tipo de actividades para los niños y para los jóvenes, porque vamos hilando historias. Podemos escuchar niños del Tolima contándonos historias de la Madremonte, pero también podemos encontrar niños del Valle del Cauca contando la misma historia, de pronto con otros personajes, incluyéndole otro tipo de personajes. Y yo creo que esa es la identidad que nos falta. Y al encontrar esa identidad, pues lógicamente que vamos a volver a una palabra mágica que se puede tener a través de la juventud, que es los valores, a través de los cuentos, a través de la narrativa, a través de la literatura, a través de esto fantasioso que podemos vivir con estas mitos, leyendas, cuentos, como los quieran llamar. Pues ahí es que vamos a encontrar realmente que encontramos valores, porque la sociedad está llena de valores, y con la misma sociedad nosotros podemos ir jugando a buscar estos valores, y buscar estos valores a través de estas historias maravillosas. Son historias maravillosas, así como puede sonar maravillosamente nuevamente este piano. Es una cosa muy fastidiosa, y lo hace obedecer. El coco. Le dicen que, y si de pronto un niño viene a la policía y dice, mami, ¿quiere el coco? Ahí le va a decir, una persona con una cabeza redonda, con un ojo tuerto, sin oreja, con unas uñas largotas, ese es el coco. El niño llega en su mente y asimila el coco como un monstruo, y le va a obedecer cada vez que le diga, ahí viene el coco. Y eso se utilizaba mucho, bastante lo utilizaba. Ahora, hay una cantidad en esos mitos está el duende, que el duende en general, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Los duendecillos de México, los duendecillos de Inglaterra. Hay duendes, y por eso el duende lo colocan como un fantasma agradable, que no hace daño, que no hace, no coger los niños, llevárselos, ¿no? Y después verlos pues, con hambre o todos flacos, ¿no? Pero no hace maldades, no espanta, hace pilatunas, de tirar piedra, lo que creen en el duende. Están las brujas, que dicen que las brujas son malas, son personas que que tienen su mentalidad a hacer el mal, bien sea por amor, bien sea por hacer daño a otras personas. Pero dicen que las brujas existen, y hay mucha gente que habla de las brujas, y tienen su día, que es el sábado de la Virgen, que hablan de las brujas. Tenemos la Patasola, la Llorona, la Viuda, ¿no? La viuda, que muchos borrachos hablan de que se la encontraba en el camino,
en una de esas calles borrachos, le piden candela y ella le da la candela, cuando se destapa la cabeza, es una calavera. Eso, el borracho lo cuenta. Pero no sabe si es verdad o es imaginación de su borrachera. Pero ese es el mito de todas las cantidades. Pero mire y verá que esto de los espantos llega hasta mediados del siglo XX. Ya cuando hay el desarrollo, el progreso, ¿no? Ya las fincas tienen luz, los caminos tienen luz, ya el carro en que va usted le enfoca, la casa está iluminada, sabe por dónde va a entrar, todas las cosas. No se han vuelto a hablar de espantos. Ahora, el que compra una casa vieja de 200 años para restaurarla, para organizarla, siempre busca, de pronto haya algún entierro, alguna cosa escondida. Pero que ahora se presenten todos los espantos, no lo hay. Yo hasta ahora no he oído que me salió. Mucha gente dice, fue que me asustó mi marido. Se me presentó, dando acostada, se me sentó en la cama. Pero a nadie más le sienta sino a la mujer. ¿No? Porque y lo ven pasar de un lado a otro, pero no lo ven sino la mujer. ¿Por qué? No lo ven otras personas. Entonces, ahí está el porqué de la imaginación y el porqué, en realidad uno va a decir, ¿y por qué yo no lo vi? Si yo soy el hijo y estamos en la misma mesa, estamos juntos. Cada grupo humano tiene un pasado que lo define. Y esas vivencias que se transmiten a través de la tradición oral permiten mantener viva la historia de un pueblo, fortalecer lazos culturales y conservar el legado de los antepasados.